Ya está listo el escenario de las guerras del final de los tiempos, las cuales giran alrededor de Israel, la principal señal de los tiempos del mundo. Pero ¿cuáles son estas guerras? ¿Cuál es el escenario geopolítico actual que indica la cercanía de estas guerras? Un escenario que está profetizado por la Biblia. ¿Cuál es la relación entre Israel y estas guerras? Para responder estas preguntas, quédate con nosotros en preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de las guerras que están prontas a acontecer y para las cuales ya hay un escenario geopolítico que es un cumplimiento profético. El día de hoy continuaremos en una segunda parte en la que seguiremos hablando de las guerras por las cuales la iglesia está expectante como una firme señal de los tiempos del fin. Para esto nos acompañan nuevamente los hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer, las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, bienvenido nuevamente. Dios te bendiga, Mauricio. Dios les bendiga, hermanas, bienvenidas. Bendiciones. Te bendiga, Mauricio. Quisiera iniciar con las guerras, porque hablábamos de Damasco, la destrucción de Damasco, hablábamos cómo Siria es un preámbulo al cumplimiento de manera bélica y geopolítica de Isaías 17 y Jeremías 49. Pero la Biblia habla de más guerras, da profecía acerca de más guerras. Bueno, Yolanda, ¿cuáles más guerras menciona la Escritura? Sí, bueno, es importante mencionar que en esa lista de guerras, de acontecimientos bélicos de los que tú hablabas en el programa pasado, es importante que veamos que simultáneamente se están consolidando todos los actores, los enemigos que están asociados a estas guerras. Y quiero recordar estas guerras o estos eventos, los acontecimientos asociados a guerras. Primero la destrucción de Damasco, que ya hablábamos de esto en el programa pasado, pero también está la destrucción de Elam, profetizada en las escrituras por Jeremías 49, y tenemos después la guerra profetizada en el Salmo 83. Creemos que estos dos primeros eventos están relacionados con el Salmo 83, con esta profecía, y tenemos después del Salmo 83 la batalla de Gog y Magog que profetiza Ezequiel 38 y 39. Lo importante es, como decía, mirar que todo este escenario de estos enemigos en el plano geopolítico, en el plano bélico, ya están consolidados. También quiero recalcar que estas guerras acontecerán antes del inicio del periodo terrible de juicio que el Señor enviará sobre esta tierra, que es el juicio de los 7 años de tribulación. Y bueno, tenemos cómo se están consolidando estos enemigos. Tenemos lo que se denomina el anillo interno de los enemigos de Israel, por lo que son los pueblos, naciones también, que hacen frontera con Israel. Sabemos perfectamente que hay enemigos allí. Está, por ejemplo, en Gaza, al sur, está Hamas, está la Yihad Islámica. Tenemos en el norte el Líbano, donde está Hezbollah, que ahora está recibiendo una cantidad de armas por parte de Irán. Tenemos también en la parte oriental, pero norte, la frontera con Siria, y sabemos también que son enemigos de Israel. Y tenemos Jordania, que en este momento pareciera que no son enemigos, pero siempre se han manifestado en contra del pueblo de Israel. Y también parte de Arabia, que también en este momento pareciera que fueran amigos, pero finalmente forman parte del mundo musulmán y del mundo árabe. Todas estas naciones ya están consolidándose en cuanto a que podrían eventualmente atacar a Israel, pero también lo que se considera el anillo externo, es decir, estos países que no hacen frontera con Israel, también ya vemos un escenario geopolítico y profético allí consolidado, que es el caso de Rusia, el caso de Turquía y el caso de Irán. Estas tres naciones ya están, digamos, unidas, tienen relaciones, y sabemos que Irán es el peor enemigo de Israel. Entonces, todo
todos estos eventos proféticos ya tienen un escenario geopolítico para que se cumplan. Usted habla de Elán, hermana Yolanda. Yo quisiera transmitirle la pregunta a usted, pastor. ¿Se puede hablar de una profecía acerca de la destrucción de Elán? Sí, Mauricio, esta profecía aparece en Jeremías 49, 34, que dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo y los aventaré a los 4 vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elán. Y haré que Elán se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Mira, Mauricio, que Elán correspondía al territorio de Persia, que hoy es Irán. ¿Cómo se demuestra que la profecía de Elán es futura y que no ha acontecido? La clave está en el versículo 39 que acabo de leer, que ubica el evento en los últimos días, donde está situado Elán hoy. Es evidente que hoy día no existe una zona llamada Elán, pero el lugar geográfico en que se encontraba antes pertenece a lo que hoy es Irán. Antes, en la época del imperio medo-persa, se encontraban allí diferenciados la provincia de Elán, que se puede encontrar en Daniel 8:2, y Persia. En Elán se encontraba Susa, que era la capital del reino. Esto se puede comprobar en varios versículos del libro de Esther. Y quiero que note en el mapa que aparece en pantalla que en la parte que antes era Elán, hoy corresponde a Irán. Y allí se encuentra una planta nuclear de Irán que se llama Bushehr. Ciertamente el Señor usará a Israel para ejecutar este juicio sobre Elán, el cual se refiere, según Bill Salus, a la destrucción de la planta nuclear que hay allí, y será a través de las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, porque dice Jeremías que Dios hará que Elán se acobarde ante sus enemigos, y también dice que enviará espada que los persiga hasta acabar con todos ellos. Exactamente, y la causa de esto, de este juicio tremendo de Dios, también lo da la Escritura. En Ezequiel 32:24 dice lo siguiente: allí Elán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con lo que desciende del sepulcro. Mire que dice la Escritura, porque sembraron su terror, y precisamente el terrorismo de Irán es la causa del juicio de Dios sobre ellos. Irán no solo acude al terrorismo, también lo patrocina, también lo apoya, también lo financia. Todo esto es cumplimiento de las Escrituras. Pero, hermana Belkis, ¿en qué escenario se va a dar este cumplimiento de la profecía que habla de la destrucción de Elán, que la menciona Jeremías y también la menciona Ezequiel? Bueno, teniendo en cuenta lo que dice la palabra profética y lo que nosotros estamos observando en estos momentos, yo creo que nosotros estamos viendo el escenario para el cumplimiento de esta profecía, porque fíjate el conflicto en el que en estos momentos está Israel con los actores que mencionaba la hermana Yolanda, con todo lo que tiene que ver con el anillo interno y el anillo externo. Es posible, por ejemplo, que Israel destruya la planta nuclear de Bushehr, que se encuentra en Irán, en lo que antes era Elán. Nosotros sabemos que ya ha habido
anteriores ataques de Israel frente a plantas nucleares. Por ejemplo, en el 2007 nosotros sabemos que Israel destruyó una planta nuclear en Siria y esto ocasionó que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, así es, no tuviera esa provisión de armas para ir a atacar a Israel. Fíjate que en ese tiempo Israel fue a pedir ayuda a los Estados Unidos y el entonces primer ministro de Israel, Olmer, se dirigió a George Bush, que era el presidente de Estados Unidos, pero Estados Unidos no le dio la ayuda. Y en ese momento Israel actuó independiente y fue a atacar esta planta nuclear en Siria. Y eso ha hecho que Siria se debilite en cuanto a la adquisición de armas nucleares, y no solamente eso, sino que potencialmente también hizo que los grupos terroristas, los grupos más terroristas del mundo, no se proveyeran de este armamento nuclear. Estos grupos como Hamas, como mencionaba la hermana Yolanda, como Hezbollah, que siempre han estado atacando a Israel. ¿Se imaginan ustedes si Siria tuviera esa provisión de ese armamento nuclear en esta guerra que está contra Israel? Es por eso que Israel ha estado atacando estas plantas nucleares para evitar que Irán provea de armamento a todos estos grupos terroristas. Y esto aconteció casi 11 años antes de esta guerra que hay en Siria. Si hubiese tenido armas nucleares, si esa planta hubiese continuado, miren cómo es el propósito de Dios. Dios utilizó a Israel para que esta planta fuera destruida. ¿Por qué? Porque iba a desatarse esta guerra, que ya tenemos ya más de 7 años, y en esta guerra Israel ha podido atacar estos lugares donde Irán tiene y ha almacenado armas, y Siria no ha podido hacer nada, porque efectivamente tiene mucho más poder a nivel de las armas israelíes. Así que, Mauricio, en estos momentos nosotros podemos decir que el escenario de cumplimiento profético de la destrucción del Irán y la dispersión de todos los que allí viven, como profetiza Jeremías 49 y Ezequiel 32, ya se está dando. Todo se está preparando. Y es posible que esto sea la destrucción de estas armas, de estas potencias nucleares en Irán por parte de Rusia. Es decir, que hay un segundo escenario. Pudiéramos hablar de un segundo escenario según el marco del Salmo 83. Vamos a mirar esto. Estamos de vuelta en preparándonos para la venida del Rey. Estábamos hablando acerca de un segundo escenario en el marco del Salmo 83. Porque hay una posibilidad de que la destrucción del Irán se dé en el Salmo 83. Pastor Gabriel, ¿por qué? ¿Por qué se debe dar la destrucción del Irán en el marco del Salmo 83 y no en la batalla de Gog y Magog? No puede ser en la batalla de Gog y Magog, que acontecerá después de la guerra del Salmo 83, porque Ezequiel no menciona a Elam en la lista de enemigos de Israel que irán contra este estado en este ataque listado o liderado por Rusia con sus aliados. Yo quiero que recordemos que en la época de Ezequiel estaban las dos zonas, Persia y Elam. Y Ezequiel menciona a Persia, que hoy es Irán, dentro de la profecía, pero no menciona a Elam. Esto, a mi modo de ver, quiere decir que Elam ya ha sufrido juicio antes, y es en la guerra que antecede a la batalla de Gog y Magog, que es la guerra del Salmo 83. Hablemos de esta guerra, hermana Yolanda. Sí, en el mapa que podemos ver allí en pantalla, se observan estos nombres antiguos que están listados en el Salmo 83 y que corresponden a países, también naciones o comunidades que existen hoy en día y que constituyen este anillo interno de que hablábamos al inicio del programa. Y noten ustedes cómo aparece allí en el mapa, aparecen los agarenos, Amalek, que estarían en toda esta zona de Egipto, Filistea, que sería la zona de Gaza, Tiro y Gebal, que sería la zona de lo que hoy es el Líbano, Asiria, que estaría formada por Siria y por parte de Irak, por cuanto estas dos localidades formaban parte del imperio asirio en su momento, y tenemos también los ismaelitas que corresponderían a los árabes, y Amón, Moab y Edom, que hoy corresponden a lo que es Jordania. Quiero recordar que los
árabes. El mundo árabe tiene tres orígenes ancestrales. El origen en Edom, que es Esaú, ¿verdad? El origen en Agar, egipcia, y el origen en Ismael, que serían los ismaelitas, que son los que más se asocian con los árabes, pero estos tres orígenes los tenemos allí. Ustedes pueden esto verlo en el Salmo 83. Me gustaría, Mauricio, que leyéramos el Salmo. Sí, vamos a leerlo. Dice el Salmo 83, vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice la Escritura: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y mira cómo en el Salmo, que lo escribió Asaf ya hace casi 1000 años, como en este tiempo, que son los últimos tiempos, se está cumpliendo delante de nuestros ojos lo que Asaf dice aquí. Mire cómo dice en el versículo 2 que rugen los enemigos de Israel, y eso es lo que están haciendo en este momento, diciendo acabemos con Israel. Este versículo 4 también, donde dice venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es lo que encontramos en boca de una cantidad de árabes, musulmanes, en los mismos llamados palestinos, Irán también. Hemos visto titulares donde allí claramente dicen que quieren desaparecer a Israel del mapa. Y vemos este cumplimiento profético. Allí también en pantalla ustedes pueden ver el mapa con estas zonas en esta época antigua, pero la correspondencia con las naciones, los pueblos en este momento, ya en este tiempo actual. Y también vemos la confederación del Salmo 83 en esta batalla de la destrucción. Y allí aparecen, me voy a permitir leer, dice las tiendas de Edom, que corresponde a las tiendas de los llamados palestinos, que cómo corresponde exactamente a estas tiendas de los refugiados que habitan en este momento en lo que se llama la Cisjordania, que es Judea y Samaria. También se mencionan a los ismaelitas, que son los saudíes, o sea que hay parte de Arabia Saudita que va a ir en contra de Israel, como ocurrió en la guerra de los 6 días, que también se confabularon estas naciones. Tenemos que Ismael es el padre de los árabes. Tenemos también a Moab, que corresponde a los llamados palestinos que están en Jordania, con los que corresponden a Amón, que será la parte norte también de Jordania. Y tenemos también allí a los agarenos, que corresponderían a los egipcios, que pertenecen a Agar, la matriarca egipcia. Tenemos a Gebal, que correspondería con Tiro a la zona del Líbano, donde está Hezbollah, que en este momento es uno de los grupos terroristas que más está armándose, utilizando este corredor de Siria, obviamente armándose con todas estas armas que está mandando Irán. Y tenemos también Amalek, bueno, Amón, que también lo encontramos en Jordania. Amalek, que serían los árabes del área del Sinaí, esta península también allí está a cargo de los egipcios. Tenemos los filisteos, que corresponderían a los llamados palestinos que están ahorita habitando en Gaza. Y bueno, Tiro, que lo había mencionado, y finalmente a Siria, que como había dicho, corresponde a lo que hoy es Siria y el norte de Irak. Pero la profecía, hermanos, habla de que estos pueblos se deben levantar. Y quiero remitirme, para ser exactos, a ese versículo 4 que leíamos, porque ahí dice: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Es decir, hay una confabulación. Todos deben estar de acuerdo para levantarse en contra de Israel. Pero hoy encontramos que Israel tiene relaciones de paz con Egipto y con Jordania. ¿Cómo entonces se van a completar las naciones que se deben levantar en contra de Israel para pretender destruirla? Miremos esto al regresar. Estamos de regreso preparándonos para la venida de Cristo. Estábamos hablando del Salmo 83. El
cual, como nos mencionaba la hermana Yolanda, fue escrito hace 1000 años, pero 1000 años antes de Cristo. Se mencionan aquí las naciones que deben estar confabuladas para ir en contra de Israel. Mencionamos que hay tratados de paz hoy en día, es decir, en la actualidad, entre Israel y Egipto, entre Israel y Jordania. Entonces, pues, toca bien cómo debe completarse esta unión de naciones para ir contra Israel, si hay estos tratados de paz. Bueno, Mauricio, yo quiero que no olvidemos que el conflicto entre los llamados palestinos e Israel está en el centro de todos estos pueblos listados en el Salmo 83. Están a favor de los palestinos, que están reclamando la tierra que le pertenece a Israel, y que el mundo árabe siempre va a estar a favor de los palestinos, diciendo que tienen derecho a esa tierra. Siempre hablan del retorno a la tierra, así dicen los que viven en Gaza. Y en el caso de un conflicto bélico a gran escala, todos estos pueblos se unirían contra Israel. Es decir, el mundo árabe iría contra el pueblo de Dios, Jordania, Egipto, todos estos pueblos. Y es obvio que ellos luchen y peleen a favor, como árabes, a favor de los palestinos. Y se puede romper cualquier tipo de convenio, cualquier tipo de tratado de paz, porque no tiene asidero, porque hay en el fondo odio milenario contra el pueblo de Israel. Ya en Jordania, muchos de la población de Jordania están pidiéndole al rey que rompa el tratado de paz completamente. Y recordemos también que la hermandad musulmana, cuando estuvo en el poder en Egipto, ellos tenían la bandera de romper este tratado de paz también con Israel. Claro que sí, es que a todo eso se suma el odio ancestral histórico que los pueblos árabes han tenido contra el pueblo judío. Como decía usted, el odio hacia el pueblo judío viene desde hace mucho tiempo. Nosotros podemos ver cómo Irán, que es el peor enemigo contra Israel, cómo lo ataca Hamas allá en Gaza, en Hezbollah, en el Líbano. Y muchos palestinos, si no todos, dicen que la libertad de Palestina depende de que todos los judíos sean expulsados de la tierra, de que sean sacados, porque Palestina dice que no quiere dos estados, que quiere un solo estado, y obviamente todos quieren para ellos. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, exactamente, Belkis, pero recordemos que esto es lo ancestral, milenial, como decía el pastor Gabriel, tiene su origen en Agar, justamente. Agar, la egipcia, que odiaba a Sara, y bueno, conocemos la historia perfectamente. Allí, luego en Ismael, también ese odio se lo transmitió Agar a Ismael, y posteriormente tenemos también el odio entre Saúl y Jacob. Y bueno, yo quiero recordar que muchos hablan de que hay que haber un Estado palestino, pero es que ya existe un Estado palestino, un gran Estado palestino que se llama Jordania. Porque quiero que recordemos cómo cuando el mandato británico estaba con este dominio en esta zona que se llamó Palestina después del año 132, aproximadamente después de Cristo, así se llamó esta zona, y este mandato británico tenía a su cargo esta zona, pero después recordemos que surgió la declaración de Balfour en 1917, en la que se planteaba la intención de un hogar, de crear un hogar para los judíos justamente en esta zona llamada Palestina en ese momento. Y los árabes, cuando se dieron cuenta a raíz de esta declaración que había como un ambiente favorable para crear un Estado judío, empezaron a presionar a los británicos. Y esta presión llegó al punto en que los británicos cedieron todo este territorio de lo que hoy es Jordania. Pero ¿quiénes habitaban toda esta zona? Pues lo que hoy se llaman los palestinos. ¿De qué está formada la población de Jordania, que hoy le llaman jordanos, y que antes era Transjordania? Pues de palestinos. O sea que sí hay ya un territorio de Estado que se llama Palestina. Yo quiero agregar que cuando Israel tomó parte de Jordania, parte de Siria, en los Altos del Golán, Gaza y lo que hoy se llama Cisjordania en la guerra de los 6 días, después de esto Estados Unidos actuó como mediador para entregar todas estas tierras.
con un lema: dar tierra a cambio de paz. Pero ¿qué pasó? Cuando Israel tomó la decisión de hacer lo que el mediador, es decir, Estados Unidos, le aconsejó que hiciera, lo que aconteció fue que el grupo terrorista Hamas tomó el poder con la llamada actual marcha del retorno, que simplemente lo que quieren es invadir y tomar lo que ellos creen que es de ellos. Desde el principio ellos tomaron el poder porque la autoridad palestina estaba sobre esta zona. Cuando Israel entregó la zona de Gaza, era bajo el poder de la autoridad palestina, pero jamás se levantó contra la autoridad palestina, y en unas elecciones que evidentemente no fueron elecciones realmente justas ni claras, tomaron el poder, y desde ese momento ellos han liderado esa bandera de la famosa marcha del retorno. Que la marcha del retorno justamente sacar a los judíos, como dice mi hermano X, y tomar posesión de ellos. Yo la diría es que no va a haber paz. Si Israel cede a la solución de los dos estados, perderá el Estado de Israel, serán sacados de su tierra. Vamos a recordar eso, pero lo vamos a recordar rápidamente porque ya se va a ocurrir, porque esto es lo que quieren los árabes y los llamados palestinos, por el odio visceral que tienen en el corazón. Casi todo Medio Oriente lo tienen los árabes más otros países. Ya los palestinos tienen un país que se llama Jordania, pero ellos quieren más. Así es, quieren. Y el lema de ellos es el retorno a la tierra, como si esa tierra les perteneciera a ellos. Esa tierra la dio el Señor al pueblo de Israel. Y no es solamente esta prácticamente astilla, que podríamos llamar, porque recordemos que el área que tiene en este momento corresponde a lo que hoy sería esta zona que está al lado de Nueva York, en New York State, que realmente es pequeña. El Señor le prometió desde el Nilo hasta el río Éufrates, o sea que es toda esa zona. Evidentemente, después de la guerra del Salmo 83, en la que va a tener la victoria Israel, creemos que eso le va a dar toda esta zona. Yo quiero que recordemos que todo esto es espiritual. ¿Qué hay detrás de esto? Sabemos que lo que quiere el pueblo árabe en general es los beneficios del pacto abrahámico. Lo quiso Agar en ese momento, con ese celo que tenía, lo quiso en Ismael, es decir, esa bendición que sabía Agar que estaba sobre la descendencia de Abraham, pero la simiente que es a través de Isaac. Ellos codiciaron el pacto, siguen codiciando el pacto abrahámico, el pacto de la tierra también. Quieren toda esta zona, pero que el Señor ya evidentemente le prometió a Israel. Pero sabemos que Satanás lo que quiere es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ahí es donde el Señor Jesucristo lo ha dicho en la Escritura, muchas veces lo vemos en las Escrituras, dice es la ciudad donde yo he decidido allí posar. Y es ahí donde va a tener el trono. Satanás está codiciando no solamente el pacto abrahámico, sino también el trono del Señor Jesucristo. Es decir, que hay todo un escenario para ir en contra de Israel y quitar lo que dice de ellos. Pero sabemos, hermanos, que nada de eso. Porque la palabra de Dios se va a dar tal cual como el Señor la dejó. Y en la guerra del Salmo 83, Israel va a ganar y va a tomar más tierras. Pero es un tema tratar con más tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Porque la palabra nos deja ver una vez más que las señales se están cumpliendo una tras otras, los escenarios proféticos se están cumpliendo y que pronto vendrá el final de lo que conocemos como esta tierra. Nos veremos en una próxima emisión. Recuerda, mantén tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos próximamente preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? Es una buena pregunta para hacerte en nuestro día. Y este mensaje es para ti que no conoces a Jesucristo. Este mensaje es para ti que has conocido, pero vives una vida religiosa llena de mentiras. Este mensaje es para ti que un día lo conociste y te apartaste de él. Toma una decisión por Cristo, una verdadera decisión de recibir a tu Señor y a tu Salvador. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Yo te invito a que hoy te conozcas delante de Dios que eres pecador, que necesitas ser limpiado. Y conmigo,
Señor, en este día yo reconozco que no estoy bien delante de ti. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis maldades. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Libra mi alma del infierno y de la ira que vendrá sobre esta tierra. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo una buena noticia para ti que has hecho una verdadera oración de fe con un corazón dispuesto. Hoy eres hijo de Dios. Hoy Dios te escucha. Todo el tiempo puedes ir delante de Él a presentar tus peticiones. Te invito a orar. Te invito a congregarte en una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es la palabra que es predicada, la salvación, que nos habla de pecado, que nos habla de vida eterna y que nos recuerda que un día la trompeta de Dios va a sonar y su iglesia va a ser levantada. Persevera hasta el fin, porque hay galardón grande para la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga.